Arrancamos. Bueno, muy bien, buenos días a toda la gente. Tema de hoy, unidad número 5, psicoanálisis. En la unidad número 5 vamos a ver 3 textos. El primer texto son 5 subtextos, son las 5 conferencias que Freud presenta en Norteamérica, las 5 conferencias introductorias del psicoanálisis, en las que nos vamos a centrar la mayor parte de la charla de hoy. Luego un texto de Eber Rigotti sobre psicoanálisis freudiano y luego un texto de la profesora Altamirano sobre los post-freudianos, a los que vamos a hacer breve mención. Entonces, vamos a ir de a poquito charlando sobre las conferencias. Lo voy a ir presentando yo, no soy psicoanalista, yo hice mi formación de muy jovencito. Debo confesarles que sí, al principio de mi formación me encantaba el psicoanálisis. Era un gran fanático, tan fanático era que en primer y segundo año nos anotábamos con algunos compañeros en instituciones privadas afuera de la facultad para formarnos más en psicoanálisis. Hacíamos cursos de posgrado, así nos aceptaban, éramos estudiantes primerizos, pero nos encantaba. Y luego ya se me pasó un poco el entusiasmo. Esa parte no la sabía suya, Murillo, ese Sí, pasado oculto de psicoanalista. sí, sí. Me encantaba en primero y segundo año y luego, voy a decir eufemísticamente, ya no me convenció tanto. Entonces, pero me toca a mí presentarles. Así que lo voy a hacer de una manera muy resumida, muy achatada en algunos aspectos teóricos, porque en aras de la comprensión y el tiempo breve que nos queda, hace falta. De todos modos, las conferencias introductorias tienen un tono bastante simple porque, para contextualizar, son presentaciones que hace Sigmund Freud ya cuando él ha avanzado bastante en Europa sobre su teorización y ya tiene un gran grupo de apoyo y ha logrado un gran impacto en los conocimientos de la época, y va a hacer su presentación en América del Norte, donde lo reciben con gran expectativa, pero no necesariamente gente formada en psicoanálisis, más bien legos, médicos, psicólogos, etcétera, que no saben nada o que pretenden empezar a ver de qué se trata esto que en Europa está siendo de gran impacto. Así que son 5 conferencias, donde Freud va a intentar, ¿qué va a intentar? Va a intentar mostrar un armado teórico coherente, lo fundamental de ello, y sobre todo mostrar que es algo que es digno de atención por sus efectos. Es algo que sirve, que describe bien el aparato psíquico humano y que además sirve como método de trabajo y de investigación de la psiquis humana. Así que vamos allá. A lo largo de las 5 conferencias nos va a ir introduciendo algunos conceptos y nos va a ir complejizando esos conceptos a medida que vaya avanzando. Cosa muy típica de Freud, cuando lo van leyendo en sus textos, lo que hace en un primer momento es presentar una versión simple de su pensamiento, luego una complejización y luego termina diciendo algo no necesariamente idéntico a lo que dijo al principio, pero cuando uno lo va siguiendo conceptualmente, se comprende bien y uno entiende que él estuvo aplicando conceptos, técnicas y las tuvo que ir modificando. Entonces uno dice, va muy bien, el tipo es muy correcto, no se apega a sus primeros conceptos que pueden ser erróneos y los va a ir puliendo, mejorando y haciendo que sean más precisos. Pero bueno, ya de la entrada, en la primera conferencia nos va a hablar dentro de la historia del psicoanálisis, algo que fue fundamental, que es el estudio de las histerias. Para ello, él hace referencia a su formación como un médico. Mejor dicho, no hace esa referencia, pero habla de sus primeros pasos con Joseph Breuer en el estudio de pacientes extrañas, raros. En general, ahí se centraban en las histerias femeninas porque, bueno, la concepción de la época llevaba a comprender o a ver esto prioritariamente en mujeres. Otros tiempos, otras latitudes. Ahora, ¿por qué le llama la atención la histeria? Porque él, como sus colegas de Europa de esa época,
tenían una amplia formación en medicina y en la cuestión médica se pueden explorar y estudiar y comprender numerosos síntomas, síndromes y enfermedades. Sin embargo, hay una serie de patologías que en ese momento desconcertaban aparentemente. Y se les dio el nombre de histerias y al cuerpo médico, según el relato de Freud, esto lo desconcierta porque no hay una causación física. No les pasa nada a estas pacientes. No les pasaba nada y discúlpenme si yo hablo de las pacientes histéricas, pero es para dar el tono a la época. No es el momento actual, ¿sí? Entonces, ¿qué les pasaba a estas pacientes? Les pasaban cosas muy extrañas. Por ejemplo, parálisis, pero no una parálisis de tipo afectación de nervios periféricos, afectación de las raíces de los nervios, afectación central a partir de una lesión cerebral. Entonces, no hay un tipo de parálisis que uno pudiera identificar físicamente por su conformación, porque, por ejemplo, si tengo afectada la primera, segunda, tercera raíz de lo que inerva el brazo, tengo una cierta parte del brazo que se va a sentir paralizada o va a tener ciertas sensaciones parestésicas y otras no. Sin embargo, estas personas no seguían esos patrones esperables de lesiones del sistema nervioso. Tenían, por ejemplo, una parálisis en forma de guante, quiere decir, de todo lo que se sigue desde cierta línea del miembro hacia la extremidad, todo se paralizaba sin seguir las vías nerviosas. Entonces, qué raro. Y síntomas mucho más raros aún. Por ejemplo, esta paciente que describe Freud, paciente de Joseph Breuer, que no podía hablar en su lengua natal, pero sí podía en una segunda lengua, en inglés. O que, por ejemplo, no podía de ninguna manera beber agua, tenía hidrofobia, sin poder explicar por qué, sentía tremendo desagrado, no podía hacerlo, pero tenía sed. ¿Y eso cómo lo podemos explicar? Entonces, Freud dice, bueno, a menos que tenga una lesión cerebral, una cosa muy profunda, pero tampoco la tenía, no había nada de eso. Por lo tanto, lo primero que nos presenta es una incógnita muy llamativa, tensa el relato para hacernos llamar mucho la atención e intrigarnos. Era un buen relator Freud. Conseguía dar ese tono de cuento misterioso. Ahora, entonces, estas histerias lo que desarrollan, lo que van a desarrollar luego es la necesidad de explicarlas y Freud dice las explicaciones van a ser puramente psicológicas, ya que no hay una afectación médica física. Lo que encuentran Breuer en un principio es la causación a partir de traumas psíquicos. No uno, varios. Traumas psíquicos por paralelismo a un trauma físico. Trauma físico es sencillo y en la época, por supuesto, desde la antigüedad que se sabe que un trauma físico provoca daño, lesión y tiene sus consecuencias en cuanto a la funcionalidad. Ahora, si en el cuerpo no hay una lesión y el trauma es, sin embargo, hay una afectación funcional, lógico, ¿dónde hubo trauma? En lo psíquico. ¿De qué se trata este trauma psíquico? Perdón, paréntesis. Se les había pedido que avanzaran en la lectura. Pudieron avanzar en la lectura de, aunque sea las 5 conferencias, aunque sea de una conferencia, 10 minutos de la primera conferencia, ¿algo hicieron? Nadie. Ahora voy a mirar las caras, solo veo 2 caras. No lo lograron, Vanina, Melissa. No, yo acá tengo el libro acá al lado, profe, no alcancé. Tenía la intención, pero no lo logré. Bueno, No, Verónica, pero 2 hojitas. con el parcial y bueno, no, hoy sí me voy a poner con eso. Sí bueno, sí. entonces les voy a hacer la versión... no, profe. Maldición. Bueno, Verónica, se aguantaron los 2 primeros hojas. Los 10 primeros minutos de Freud hablando, imagínenselo ahí hablando. Bueno, vamos entonces con todos los conceptos. Trauma psíquico. Trauma psíquico
Entonces sería el equivalente al trauma físico, pero a nivel mental. ¿Qué encuentran? Encuentran que estas personas han sufrido algún evento muy desagradable, afectivamente importante. Y ese evento desagradable puede ser relacionado con los síntomas actuales. De hecho, a partir de las hipnosis que practicaba Breuer, va recuperando contenidos de memorias, contenidos mnésicos, fácilmente asociables a los síntomas actuales. Ya vamos a ver cuáles. Para ello, introduce entonces un elemento que Breuer utilizaba, que es la hipnosis. La hipnosis aparece como un instrumento primitivo, primigenio, que tiene reminiscencias muy oscuras y fácilmente ridiculizables, si uno quisiera. En la época, hasta esa época, ha habido numerosos charlatanes de la ciencia, numerosos intentos frustrados de avances que aparentaban cuestiones místicas, por ejemplo, el mesmerismo y demás. Entonces, al tomar la hipnosis de Breuer, Charcot y sus colegas, etcétera, tiene que darle un cariz más científico, menos místico, menos oscuro, porque está haciendo un avance de ciencia. Por lo menos eso se pretende, ¿sí? Entonces presenta este mecanismo que permitió desentrañar algunas cuestiones. ¿Y qué cuestiones pudo desentrañar? Pudo desentrañar lo siguiente. Las neurosis, y dentro de las neurosis la histeria, pero dentro de las neurosis hay otras enfermedades que van a ir avanzando ustedes en segundo y tercer año para conocer. Fobias, obsesiones y por fuera de las neurosis hay otras como las perversiones y las psicosis dentro de las estructuras psicoanalíticas. Entonces, estas neurosis tienen que ver con la historia de la persona. Las personas con histeria padecen reminiscencias, recuerdos. Y habla de que sus síntomas son restos y símbolos mnémicos o mnésicos de ciertas vivencias traumáticas. ¿Se entiende esto? Entonces, la persona, esta mujer, Anna O, Berta Pappenheim, que entonces tuvo en algún momento una gran afectación anímica y, por ejemplo, que luego recuperaron a partir de una cuestión hipnótica, el recuerdo se recuperó, y, por ejemplo, una de ellas es, en algún momento ella tuvo que entrar en una habitación donde una sirvienta estaba con su perrito y el perrito estaba bebiendo agua del vaso. En vez de decirle, oiga usted, asquerosa, no haga que su perro tome agua de ahí, que me da asco, nada, tuvo que reprimir esa cuestión afectiva intensa, que seguramente en alemán se dice mucho más elegante de lo que yo acabo de decir, y sin embargo eso queda anclado, queda fijado, queda en su memoria, pero ella no lo sabe. Es decir, hay cosas que ella sabe, pero no sabe que sabe. Hay cosas que recuerda, pero no sabe que se acuerda de eso, porque se acuerda en otro nivel de su aparato psíquico. Entonces, cuando la hipnosis hace efecto y logran rememorar eso en un estado alterado de conciencia, tal como el hipnoide, la persona, además de recuperar el contenido, logra vencer el síntoma y se despierta mágicamente con nada, bebiendo agua y curada. Esto que suena un poco a Tony Camo haciendo un gesto mágico en un escenario y haciendo que la persona deje de fumar, o que suena a un pastor evangélico o estos de la Iglesia Universal haciendo también algunas palabras de conjuro y la persona empieza a caminar, bueno, ellos lo describen como lo que sucede cuando alguien interpreta y desentraña la cuestión inconsciente reprimida de estas personas. Vamos a ir
De a poquito. No van a repetir. Ay, qué cosa. Después los psicoanalistas me odian porque yo digo comparaciones como con los de la Iglesia Universal. Pero no lo tomen literal, ¿sí? Es solamente para que se hagan la idea. Ahora, entonces, nuestros enfermos de histeria padecen reminiscencias. Fijación de la vida anímica a traumas patógenos. ¿Mm? Elementos muy fuertes que impactaron en la psiquis y generan enfermedad a partir de la fijación afectiva a ellos. ¿De qué se trató? De que en ese momento, en los momentos traumáticos, sofocaron una intensa excitación, por ejemplo, este asco, esta bronca, este miedo, lo que fuere, este amor intenso, y en vez de darle curso a partir de signos de afecto, palabras, acciones, oiga, mija, no deje que el perrito beba, no sea asquerosa, me lo callo. Que seguramente era más fuerte lo que quería decir Ana. Entonces, bloqueada la salida normal, estrangulados los afectos en su salida normal, generan una intensa presión. Quedan, según palabras de Freud, como lastres duraderos de la vida anímica y fuentes de constante excitación. Y imagínenselo como si fuera una prensa hidráulica o como una cuestión de una máquina que trabaja a presión. Si uno aumenta la presión y cierra la válvula de escape, lo que hace es aumentar presión hasta que esa presión logra encontrar una fisura y por ahí escapa la presión, haciendo un síntoma. Por ejemplo, raja el borde del recipiente. Entonces, al haber un estrangulamiento de la salida normal, que son las válvulas de escape o los ductos normales de salida, hay una constante excitación y un aumento en la tensión y por lo tanto aparición de síntomas por una vía rara. Por ejemplo, inervación, que quiere decir que vamos a poner toda esta carga de energía psíquica en lo físico. Transposición desde lo psíquico a lo físico. Inervación. Inhibiciones corporales, entonces, que aparecen como síntomas del caso. A eso le va a llamar conversión histérica. ¿Se entiende el concepto general de lo que va hablando Freud hasta acá? Me van hablando, abran micrófono en cualquier momento porque yo no puedo ver ahora los Re chats. interesante, profe, re interesante. Sí, Bien. profe. Algo de esto lo había leído en el intensivo pasado. Por eso lo sé. Buenísimo. Bárbaro. Entonces, acá aprovecha Freud y va a meter un concepto central, que es, ¿vieron ustedes cómo en la hipnosis podemos encontrar recuerdos que ustedes no sabían que tenían? ¿Vieron cómo ustedes tienen recuerdos de los que no recuerdan nada? ¿Y por qué? Porque tenemos distintos niveles de registro. Nuestro aparato psíquico tiene elementos conscientes e inconscientes. Esto que Freud presenta como descubrimiento, como avance psicoanalítico, en realidad no es ningún avance psicoanalítico, esto se venía hablando de siglos antes. Lo que pasa es que ahora aparece integrado en una teorización psicológica. Pero no está de más colgarse una medallita, aunque uno no la haya ganado, y decir, miren lo que hemos descubierto es el inconsciente. Y presenta otra cuestión más central, que es lo que se anuncia como la talking cure. La cura a partir de la charla, el desollinamiento, la cuestión catártica, es decir, hablando lograremos modificaciones profundas en la psiquis a través de que la persona hable y a través de que el analista haga una serie de instrumentos, aplique una serie de instrumentos como los señalamientos, las interpretaciones, etc. ¿Sí? Entonces, lo que hace Freud en esta primera conferencia es presentar casos muy raros, irresolubles desde lo médico, presentar cómo se ha ido resolviendo con una primigenia aparatología psicológica, explica desde lo psicológico y nos va abriendo un campo conceptual diferente a todo lo que los americanos habían escuchado hasta ese momento.
Bien. Pasemos entonces a la segunda conferencia, donde va a retomar lo que habló antes y lo va a complejizar y le va a dar vuelta un par de cuestiones. En la segunda conferencia hay unos elementos, lo que yo puse aquí a la derecha, pone en tensión su avance con lo que se conocía hasta el momento en Europa. Pierre Janet hablaba de las histerias como una alteración degenerativa del sistema nervioso. Endebles, no, endebles, mal escrito, disculpen, no. Endebles innata de la síntesis psíquica. Freud dice, Janet presentaba esto y lo presenta con una figura muy, muy fácil de entender, como una persona que vuelve del mercado o algo por el estilo con muchas bolsas y entonces su psiquis no puede mantener tantas bolsas, su físico, mejor dicho, no puede mantener tantas bolsas al mismo tiempo y se le cae una y se intenta recuperar esa una, se le caerá la segunda. De esa manera, como el chavo intentando levantar todas las cosas que se le van cayendo una tras otra, presenta Freud lo que Janet explicaba. Hay una debilidad innata para la síntesis psíquica, una alteración degenerativa del sistema nervioso. Él dice, nosotros no creemos en esto. ¿Por qué? Porque hemos desarrollado conocimientos distintos que van a superar esta cuestión. No toda histeria es debida a una endebles, innata. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes, ¿qué capacidad mental hay que tener para, por ejemplo, leer un texto en español y que tu mente diga, no puedo leer esto, pero lo está leyendo, porque lo lee y lo pronuncia en inglés? Hace una traducción simultánea. Las personas que se dedican a la traducción simultánea, por ejemplo, saben que es extremadamente fatigante. Cualquiera que ha tenido que hacer de intérprete en una conversación con extranjeros sabe que eso a los 10 minutos te quemó el cerebro. A mí me ha pasado muchas veces de tener que ir hablando y traduciendo entre gente que habla español y gente que habla otras lenguas. Y claro, ya no me considero una persona endeble psíquicamente. Pero 15 minutos después dice uno, ya basta, no aguanto esto. Y estas personas podían leer y hablar y hacer esta traducción simultánea sin aparente debilidad o fatiga. Entonces, ¿de qué endebles estamos hablando? La capacidad de mantener elementos en la mente, trabajar psíquicamente en ellos, trabajar la cuestión afectiva, mantener resistencia contra estos síntomas, etcétera, no parece que fuera endebles. Es otra cosa. Entonces dice él, no es esto. Vamos a tener que buscar otra explicación. Y también presenta el abandono de la hipnosis, esta primigenia forma del acceso a través de hipnotizar a la gente, dice él, la abandoné. Primero porque no me daba resultado con la mayor parte de la gente. Ahí él se reconoce. Era un hipnotizador que no lograba su efectividad. No era Tony Camo. Y además porque aparece otro actor, Bernheim, que habla de que es posible el acceso a contenidos no conscientes a partir de simplemente la paciencia, la insistencia y la presión sobre la persona. Incluso los contenidos que las personas recuperaban en estado hipnótico y que cuando salían de ese trance hipnótico aparentemente no recordaban, Bernheim dice, no, si se le insiste, nada, un par de cachetadas en la nuca y lo recuperan. Lo de las cachetadas obviamente no iba, pero se entiende la idea. Sí es recuperable a partir de la conversación, la insistencia, la presión, el análisis, etc. Por lo tanto, ahora aparece un elemento más. ¿Cuál? Que en la hipnosis nos estamos saltando una barrera. ¿Por qué es tan fácil con la hipnosis que la persona recuerde? Porque hemos saltado una barrera que nosotros ponemos fuertemente para que los recuerdos de ellos tan feos no nos vengan. La resistencia. Y con la hipnosis la saltamos. Y dice Freud,
yo he encontrado que conocer esa resistencia, ver ese trabajo de resistencia es sumamente fructífero para el acceso a los contenidos primigenios, etc. Entonces, hace falta un dispositivo que no bypasse la resistencia, sino que nos la muestre y veamos cómo esa persona aplica esa resistencia. Por lo tanto, hay una nueva concepción. Dice, veamos, vamos de vuelta. ¿Qué aparece en la histeria? Primero, aparecen deseos inconciliables con exigencias éticas y estéticas y o en contraposición a otros deseos. Vamos a recuperar algunas de las figuras que él va mostrando, ¿sí? Por ejemplo, pongamos que elegimos a alguien de aquí, veamos a Melissa. Melissa está ahí estudiando, escuchando y demás, pero es bocona, es muy bocona y es muy procaz y es desagradable para el resto. Es algo estéticamente desagradable. Usted perdone, pero la tengo que poner porque estaba ahí Entonces, Melissa es estéticamente desagradable, es éticamente incorrecta porque empieza a decir malas palabras con tal de figurar y se contrapone a los deseos de los demás, que es escuchar una clase de psicoanálisis del brillante docente Murillo. ¿Verdad que entonces Melissa empieza a molestar? Entonces, Melissa va a ser el perrito tomando agua, ¿no? Mutatis mutandis o algo así. Melissa entonces aparece como este deseo de hablar procazmente, llamar la atención, lo que fuere. ¿Qué hacemos con Melissa? Entonces a Melissa primero la intentaremos reprimir levemente. Le diremos, oiga Melissa, se calla, oiga Melissa, algo le diremos para ver si se calma. Pero no, eso sería una vía normal. Hablemos de ello. Melissa, qué molesta eres. Y además, estéticamente eres muy desagradable. Pero no le vamos a decir eso. ¿Por qué? No. Como no va a funcionar, lo que voy a hacer es eliminarla de la charla. Mire, usted, Melissa, fuera. Como el Smith lo permite, la muteo primero, pero sigue haciendo gestos y vuelve a abrir el micrófono. Directamente voy a optar por sacarla de la reunión. Disculpe usted, Melissa. Entonces, lo que he hecho es reprimirla. ¿Sí? Represión, concepto que ustedes ya saben por nada, vida normal en la ciudad. Pero Melissa no desaparece mágicamente en el éter, Melissa permanece, claro que no a nuestra vista. ¿Qué va a intentar hacer Melissa? Como tiene todo el deseo de que la miremos y la admiremos y nos riamos de sus chistes, va a intentar retornar. Perdura fuera de nuestra vista, perdura en el inconsciente y espera a poder retornar. Entonces, a cada rato pide entrar de vuelta. Qué molesto, porque suena una campanita, que vieron que hacen plink cada vez que intenta alguien entrar. Entonces, qué molesta es Melissa. Intenta volver a la conciencia. ¿Qué hacemos? Nos resistimos. Entonces nos resistimos y la vamos a ir diciendo no, no, no cada vez que ella diga quiero entrar, quiero entrar. Eso ya es molesto. Eso ya implica una carga energética grande, donde yo tengo que estar atento no solo a lo que voy diciendo, sino a que no entre Melissa. No solo tengo que funcionar en mi vida normal, sino estar atento a este viejo recuerdo feo y desagradable para que no me altere. Pero gasto energía psíquica en eso. Tengo que focalizar recursos en eso. Y además, Melissa, lo que finalmente, a partir de que se incrementa la tensión interna de esta Melissa recalcitrante, va a aparecer como una formación sustitutiva, desfigurada e irreconocible. Se cambia el nombre, pondrá otro avatar, pondrá una letrita, lo que fuere, pero va a intentar ingresar de vuelta y va a ser un síntoma que va a molestar permanentemente.
Ahí dice alguien si se les escucha entrecortado. Ceci, ¿se escucha bien? Perfecto. Se escucha bien, profe. Bueno, entonces su internet por una vez la mía anda bien. Entonces, lo que genera Melissa a través de esta formación sustitutiva sintomática es displacer, pero un displacer más intenso incluso que simplemente haberla escuchado un par de veces llamando la atención. Él presenta mutatis mutandis y le dice una versión actualizada, porque él lo presenta como que alguien se presenta en el salón y empieza a decir cosas y lo expulsan del salón. Como estamos en pandemia, no podemos estar en salones, lo hacemos por Meet. Pero entonces, lo que hace él con esta figura es presentarnos cómo se forma una cuestión sintomática en la vida normal. Entonces, deseos inconciliables, los reprimimos, lo reprimido intenta, porque perdura, intenta volver, nos resistimos, represión y resistencia, son dos conceptos centrales también, y aparece entonces una formación sustitutiva el síntoma. Por ejemplo, la inervación física. ¿Se entienden? Entonces ya nos ha hecho comprender varios conceptos más que ustedes van a tener que estudiar a lo largo de su carrera. Por ejemplo, represión, resistencia, retorno de lo reprimido, lo inconsciente como algo permanente que perdura y las formaciones sustitutivas sintomáticas. ¿Preguntas de esta conferencia? Qué bárbaro. En 2 minutos les resumí 30 años de psicoanálisis. Profe, ese Sí. es el caso, digamos, que el nombre de Elizabeth se nombra todo esto. Elizabeth era la que estaba enamorada del cuñado. Exactamente. Muy bien. Ahí nombra todo Ese deseo eso. inconciliable con la cuestión ética. Se muere la hermana y ella piensa, y ahora sí me lo voy a poder hacer. En alemán suena más elegante. Claro, lo tiene que reprimir. Y entonces eso va a continuar. Y va a provocar síntomas. Y va a ser resistido, va a provocar síntomas hasta que finalmente la acción del psicoanálisis lo pueda desentrañar y curar. Punto entonces para el psicoanálisis. Sigamos a la tercera conferencia. ¿Qué dice? Ayer me dio un dolor. Ah, pensé que estaba hablando de un síndrome histérico, Verónica, pero no, estaba hablando de... No, sobre la conexión. Perdón, ya le estaba por interpretar su dolor. Tercera conferencia. No, nada que ver, profe, nada que ver. Es un problema que tuve ayer técnico en la conexión y nada más. Bueno, me alegro que no sea una cuestión de somatización. No, continúe con lo suyo, está perfecto. Okay. Bien. Freud va a presentar en la tercera, así como para seguir presentando elementos centrales, la explicación de que hay otras formaciones, además del síntoma histérico, en donde uno puede ver la misma dinámica. ¿Cuál dinámica? Esta dinámica de que hay contenidos inconscientes no fácilmente llevables a lo consciente porque son contrarios a lo ético, a lo estético, a lo religioso, a lo moral, o francamente muy malos para la vida propia. Y él dice, bueno, por ejemplo, tenemos los chistes, tenemos los sueños, tenemos los actos fallidos, los lapsus linguae y otras cuestiones más. Entonces, empecemos a ver cómo el chiste. Bueno, hay primero que ver que el chiste en esa época y en ese contexto no es lo mismo que ustedes contando un chiste hoy. Los chistes actualmente son bastante menos sarcásticos, irónicos. Son más sencillos y son más sencillos. Su densidad teórica es nula. Vean un meme y van a ver que no tiene nada que ver con el chiste que plantea Freud. Pero en psicoanálisis se entiende que sí. Pero bueno, toda carga de sarcasmo e ironía tendrá esto. Él cuenta, por ejemplo, un chiste acerca de dos pillos que llegan a tener mucha plata y entonces, nada, dos personas que ilícitamente se logran agenciar de mucho y por vanagloria
van a hacer sus propios retratos, se van a hacer pintar ellos en retratos, y como quieren mostrarse a la sociedad, etcétera, como gente de plata, hacen una presentación y llaman a un crítico, al mejor crítico de arte, y entonces en el medio de la gala le piden opinión acerca de eso, que están viendo los retratos de ellos dos, uno junto al otro, y el chiste es que el crítico de arte dice: ¿y dónde está el Salvador? Referencia a la Biblia, donde está Jesús crucificado al medio. ¿Por qué? Porque ¿qué está diciendo con eso? A ver si alguien la pescó. ¿Qué dice? ¿Dónde está el Salvador? ¿Dónde está Jesús? ¿Qué está diciendo con eso? Nadie leyó la Biblia. Justo me habló mi mamá, no escuché toda la historia. Pero sí me lo acuerdo porque sí la nombraron la otra vez. Claro, y del repositorio bíblico que está trayendo a la mente, sin decirlo. ¿Cómo lo crucificaron a Jesús? Además de en la cruz, obviamente, claro, y después de todo el sufrimiento que pasó. Pero, ¿al lado de quién? ¿Entre quién y quién? De delincuentes. De dos ladrones. Entonces, el tipo está diciendo: falta el Jesús al medio porque los dos del costado son los ladrones. Pero no lo dice. ¿Por qué? Porque decirle ladrón a una persona peligrosa está bastante jodido para que uno pueda seguir viviendo. Por lo tanto, lo dice, pero no lo dice. Dice que en el chiste se omite lo que en realidad se quiere decir. Entonces lo dicen en forma de chiste. Se dice algo, se dice una parte y se omite otra. Algo así de decir. Efectivamente, en ciertos tipos de chistes que no son los chistes actuales más simplones, ¿sí? Pero en el humor de aquella época eso está muy bien. De hecho, a nadie le debe haber provocado una carcajada este chiste, pero en esa época se ve que sí, era una cosa muy chistosa. Pero bueno, se entiende la dinámica. Nos trae ahora otros elementos centrales en el psicoanálisis. Él dice: esto de la talking cure, esto de lo que él hablaba sobre Bernheim, etc., lo usa también Jung. Lo trae Jung. Jung habla de la asociación de ideas. Esto de la asociación de ideas implica algo novedoso. ¿Por qué? Porque cuando uno va hablando frente a alguien, pongamos que yo fuera un médico y alguien viene acá y me quiere hablar de que le duelen los riñones, qué sé yo. Va a hablar de cosas, pero hay cosas que no va a hablar. ¿Por qué? Porque son vergonzantes, porque son impropias, porque no las quiere hablar. Él dice: esa cosa que la persona no está hablando es justamente lo que se está resistiendo. Una cosa que no quiere hablar. No sabe muy bien por qué, pero no la va a hablar. Entonces, ¿cómo la voy a vencer? Lo que le voy a decir es: vamos a aplicar una técnica. Usted va a hablar, yo por supuesto siempre hablo parafraseando un poquito, pero hábleme de lo que sea sin criticarse, sin juzgarlo. No importa lo desagradable, penoso, asqueroso que esté pensando, tiene que decirlo. ¿Por qué? Porque de esa manera logramos ir remando en contra de las resistencias, justamente pidiéndole que asocie libremente y que estas ideas se vayan concatenando a ver hacia dónde vamos a ir siguiendo el inconsciente. Esto que está presentando como dispositivo es el de la asociación libre, central, y de hecho forma parte de la psicología folclórica, que va a hacer uno cuando va al psicólogo, va a hablar y habla y habla y habla. Bueno, eso que es como un chiste de lo que hace el psicólogo, que es quedarse callado mientras el tipo habla, es lo que Freud pedía como dispositivo, que la persona comenzara a hablar, omitiendo juicios y críticas hacia su propia ideación. Y el psicólogo lo que hace es
escuchar con una atención flotante, intentando captar desde sus procesos inconscientes lo que está sucediendo a partir de las resistencias, la vía de catexis libidinales, etc. ¿Se entiende? Entonces nos presenta una nueva herramienta. Va a presentar otras cuestiones también donde aparece la misma dinámica, los actos fallidos. Actos fallidos, en esta conferencia, él engloba a la conducta, por ejemplo, cuando alguien quiere hacer una cosa, termina haciendo la otra. Cuando alguien quiere decir algo, quiere hablar, quiere encontrar una palabra y sale otra. O esa serie de gestos habituales como tocarse el pelo, manejar el bolígrafo, mover los pies, etcétera, que hacemos continuamente y que aparentemente no significan nada o que no son nada. Pero, él dice, todos estos actos fallidos implican que nuestro inconsciente está intentando, los contenidos inconscientes reprimidos y resistidos intentan una salida. Y entonces, la salida, cuando se relaja la resistencia, es una palabra o una frase que yo no, de haber estado consciente, atento, no lo hubiera dicho. Un gesto que estando vigilante absolutamente no lo hubiera hecho. Un acto que no hubiera cometido error. Estos errores son para Freud signos de que hay cuestiones inconscientes que desean salir a la conciencia y lo hacen de una manera sustitutiva. Y en esta dinámica dice también los sueños. ¿Vieron los sueños? ¿Soñaron algo anoche? Algo muy raro, algo muy extraño que tenía connotaciones, no sé, violentas, sexuales, etc. Lo que fuere, fue raro, ¿no? Claro. Pero uno dice, pero si me lo acuerdo, eso no es inconsciente. Yo me acuerdo de lo que soñé anoche. Claro, dice Freud. Lo que se acuerda usted es el contenido manifiesto. Es decir, lo que recuerda lo que su memoria tiene accesible ahora y de lo que puede hablar. Pero ese contenido manifiesto es en realidad la última cosa a partir de un largo trabajo del sueño, donde partimos de un contenido latente, lo que realmente la mente, pongamos que la mente no es la mente, pero ¿se entiende? Quiere decirnos. Este contenido inconsciente quiere salir. ¿Y por qué en el sueño? Porque en el sueño se relajan muchas de las resistencias. En el sueño estamos inmóviles y estamos mudos, no podemos hacer nada que nos vaya contra nuestro deseo de represión y resistencia más bien, no podemos hablar, pero nuestra mente sigue trabajando. Sin embargo, hay menos resistencia. Aparecen contenidos, por lo tanto, que en vida consciente no. Pero si aparecieran todos estos contenidos, estos monstruos horribles y oscuros que tenemos todos escondidos en el placar, nos despertaríamos. La tensión, la carga de energía libidinal sería demasiada y nos despertaríamos. Y el sueño lo que quiere es que no nos despertemos, tenemos que relajarnos, tenemos que reponernos, ¿sí? Entonces, ¿cómo logramos esto? El sueño, esta cuestión de el trabajo del sueño, protege nuestro dormir y nuestro descanso. Aparecen sistemas de deformación onírica. Deformación de estos monstruos para presentarnos una película que sea aceptable para que podamos seguir durmiendo. Por ejemplo, ¿vieron ustedes esta película tan bonita sobre la mente de la chica? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Donde aparece tristeza, ira y todos esos personajes graciosos manejando la mente de una nena. Intensamente. Exactamente, gracias. Así cuando hacen los sueños, todo el trabajo del sueño que se ve ahí muy bonitamente graficado. Entonces aparecen elementos y los dos mecanismos básicos que Freud menciona aquí son la condensación y el desplazamiento.
Condensación, condensamos entonces elementos. ¿Vieron ustedes que cuando ustedes sueñan con alguien, es alguien, pero no es ese alguien, es alguien un poquito, es otra persona? Y está en un lugar, pero no es exactamente el lugar, están en otro lugar. Pero es a la vez, es mi casa, pero no era mi casa, era un campo, y no era el campo, era la montaña y además el mar. Es un melange. Hemos condensado imágenes, hemos condensado recuerdos, hemos apachurrado un montón de cosas. Técnicamente hablado se dice algo así, apachurrar. Y además hemos desplazado. ¿Qué hemos desplazado? Cargas energéticas, catexias libidinales. Eso quiere decir que cuando en una película me muestran, en una película onírica de este director tan extraño, nos muestran como contenido central cierta cosa, no es eso lo central. ¿Por qué? Porque le ha puesto la carga de lo emotivo a esa figura central por traslación de otra cosa. Entonces, si yo tengo como lo central del sueño, qué sé yo, voy a delirar un rato. Me apareció una vaca en el patio, pero la vaca era de un color raro, morada, y además la vaca morada estaba partida en dos. Nada, un sueño muy raro. La vaca es lo importante, ¿verdad? No, la vaca no es lo importante. Ahí hemos metido toda la carga energética y parece importante, pero lo importante no es eso. Es algo de los otros elementos que aparecen en ese sueño que hay que ir rastreando o elementos que tienen cierta relación con eso, pero no son eso. De hecho, hay sobre estos elementos de condensación y desplazamiento, luego un lingüista francés, Romain Jacobson, no sé si era francés, creo que no era francés, Romain Jacobson, y luego Lacan, lo asemejan a figuras retóricas, metáfora y metonimia. ¿Sí? Metáfora donde yo estoy diciendo algo, que algo es otra cosa. Una cosa es en realidad otra cosa. No es que se parecen, es otra cosa. Por ejemplo, digo, qué sé yo, Vanina, el mar del que surge tu cabeza. ¿Qué estoy diciendo? Si la ven a Vanina ahora, tiene puesto un chalcito o algo así, color celeste mar, pongamos, y yo estoy diciendo, el chal es el mar. No estoy diciendo el chal como el mar, el chal que se parece al mar, el chal con las olas y de ahí surge. No, estoy diciendo el mar del que surge tu cabeza. Una metáfora. Metonimia, de vuelta, es una figura retórica donde yo voy a intentar decir algo por cercanía, ya sea lógica, sea contigua física, sea algo ahí en relación a. Entonces, son figuras retóricas donde digo algo sin decirlo. Digo una cosa diciendo otra. Digo, por ejemplo, la pluma de Freud nos ha ilustrado. La pluma no era la pluma. ¿Qué es la pluma de Freud? Su manera de escribir, su alto intelecto, algo, lo que escribió, el libro de Freud. Pero la pluma es simplemente una metonimia. Estoy diciendo la mente, la inteligencia y su sagacidad, y lo pongo en algo físico como una pluma. ¿Me explico? De esa manera, diciendo una cosa pero sin decirla, diciéndola a través de otra cosa, el sueño consigue proteger nuestro dormir. Desplazando, condensando, haciendo metáforas, haciendo metonimias. Bien. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Se entiende? Y por lo tanto, ahí aparece el contenido manifiesto y entiendo entonces que he visto una película muy rara, muy absurda, a la que no le tengo que prestar mucha atención porque es absurda, no quiere decir nada y con eso protejo que eso que es tan oscuro siga en la oscuridad. Va a meter al final de la conferencia otros elementos que nos va a preanunciar, que va a hablar de sexualidad, de transferencia y otro elemento central. Él dice, hay gente que nos pide pruebas. Hay gente, lo que está diciendo es, y si no creen esto, y si me piden pruebas, ¿qué puedo decir? Lo que está diciendo es, bueno, quien no cree en esto,
es porque se resiste a este tipo de contenidos. Entonces, si usted no cree en esto, si usted me pide pruebas, es porque usted es un neurótico, con lo cual descalifico al que me está preguntando un argumento y logro salvar mi teorización aún sin tener que mostrar pruebas. Pero claro, es como que te digan ahora, no sé, yo digo algo con respecto a la histeria y alguien me tilda de fascista. Me eliminó absolutamente. No voy a decir nada más. No voy a hablar más de la histeria. ¿Qué consiguieron? No consiguieron responder a la pregunta sobre la histeria, pero sí consiguieron que yo no hable más del tema. ¿Me explico? ¿Qué logra con esto? Que alguien que quiere criticar el psicoanálisis va a ser descalificado inmediatamente. Muy astuta la figura a la que apela Segismundo. Cuarta conferencia. Ahora sí, vamos a desplegar lo que es sexualidad. Sexualidad, entonces, lo plantea como un elemento central. Piensen en la época, 1009 y poco. Piensen en, no sé, ¿qué saben ustedes de ese periodo de tiempo? Piensen en Freud. Freud nació a mitad del siglo XIX, antes de que se formara el Imperio Austrohúngaro, antes de la Primera Guerra Mundial, obviamente, antes de muchas cosas, otros tiempos, otra moral, otra cuestión, diferente a Occidente hoy. Hablar de cuestiones sexuales y de lo sexual como causación de enfermedad era muy raro, muy llamativo y muy mal visto. Cosa privada. Quizá no tanto en América, pero sí mucho, y recuerden ustedes que los movimientos de mayor liberalidad, etcétera, han sido fluctuantes, pero sobre todo han sido post-inicio del siglo XX. Por lo tanto, esto suena muy discordante con lo que se dice en esa época. Nos va a hablar de la sexualidad como elemento central en la causación de sintomatología psíquica. Pero, atención, al final de este capítulo va a decir sexualidad no como ustedes, mentes chanchas, están pensando. No es lo genital, no es lo vulgarmente, nada, naranja mecánica, mete, saca. No, espero que hayan leído la naranja mecánica, si no, leanla. No es eso, sexualidad es más amplio que eso. Sexualidad tiene que ver con cuestiones afectivas, con elección de objetos sexuales, con cosas que voy haciendo, pero no solamente lo genital. ¿De acuerdo? Y va a decir que en realidad las histerias, las neurosis, tienen que ver con elementos traumáticos sexuales infantiles. ¡Bomba! ¿Por qué? Porque entonces hay una sexualidad infantil. Y las enfermas histéricas tienen que haber sufrido elementos de violencia o traumatismo sexual en su infancia. Imaginen decir eso en esa época. Y esto, entonces, lo va a enganchar con los otros elementos centrales para el psicoanálisis. Entonces, nos va a hablar de que estas vivencias, vieron que, si lo piensan un minuto, lo que está diciendo en esta cuarta conferencia es contradictorio con lo que empezó diciendo al principio. ¿Por qué? Porque al principio nos dijo, bueno, el perrito tomando agua le hizo la hidrofobia. Pero ahora nos está diciendo otra cosa. Quiere decir que esta persona tiene su hidrofobia por el perrito, pero porque además tiene que haber pasado algo en la infancia, en su sexualidad, cosa que el perrito tomando agua no tiene un pepino que ver. Hay algo más que nos está presentando ahora y nos lo fue metiendo de a poquito. Entonces, pensamos ahora que la causación de las histerias es múltiple y tiene que ver con esto, no con perritos tomando agua. Nos va a describir entonces que en esta sexualidad infantil normal, todos tenemos placer sexual en la infancia, pero ya lo dijimos, no a la manera chancha que ustedes piensan, sino a partir de la activación de la obtención de placer sensual por medio de distintas zonas. Bebé pequeñito, no ve muy bien, no escucha muy bien, huele bastante, pero tampoco con la definición que uno podría, no distingue un Malbec de un Cabernet, un bruto.
Entonces, ¿a partir de qué les llega este placer sensual? A partir de la activación de cierta zona que le provoca mucho placer. ¿Cuál? ¿Qué hace un bebé que le provoca tanto placer? Díganme ustedes, que han sido bebés y recuerdan. Y una de las Eh, cosas, profe, es cuando la madre lo alimenta, cuando le da lo prende al pecho y el bebé empieza a succionar. ¿Y dónde entonces, cuál es la zona Le suena la boca, exactamente? Lo oral. claro. Entonces, hay una época en la vida del infante donde el placer sensual y la gratificación se obtiene a partir de la estimulación de lo oral. Pero además, lo oral puede ser estimulado pasivamente o puede ser activo, ¿sí? Puedo morder incluso, puedo tironear y la madre ahí se le salta el lagrimón. Eh, y luego obtiene placer por otras zonas. Los nenes juegan, por ejemplo, a retener las heces, a hacer fuerza para no, o a largarlo y que sea lo que Dios quiera, ojalá el pañal esté bien puesto. Entonces, la activación de otras zonas, por ejemplo, lo anal, a partir de lo activo o de lo pasivo, también es origen de placer. Nos va presentando toda una teoría acerca de lo que son las zonas erógenas, el placer sexual de la activación de esas zonas erógenas y lo activo y lo pasivo. Y ojo, que acá nos muestra una faceta primitiva del psicoanálisis, que no es lo actual para nada, que es la consideración de cuestiones normales como el autoerotismo y de perversiones. Y en esas perversiones, Freud, en ese primitivo psicoanálisis que luego es obviamente revisado, incluye cosas como la homosexualidad, ¿m? Porque es el retorno de un placer genital que en ese momento se consideraba normal como lo heterosexual, algo más primitivo, que es, por ejemplo, la activación homosexual anal. Repito, esto es primitivo, hace más de 100 años, cosa vieja. Pero ya nos va presentando como un elemento más de otras patologías, las perversiones, retorno a etapas primitivas de lo sexual infantil. ¿Mm? Porque lo normal es que estas zonas erógenas luego se subordinen pasada un periodo de latencia que hay al principio antes de la pubescencia, y en la adolescencia ya todo eso queda subordinado a lo genital y lo otro se reprime. Y ustedes dirán, sí, en Asia, digo, en Europa, siglo XIX, ahora no nos reprimimos nada. Ahora placer oral, por supuesto, anal al que le guste. ¿Y quién se pone medianamente colorado? Nadie. Bueno, otras épocas, otras mentes, donde se consideraba que lo normal era lo genital heterosexual. Pero sí, elementos centrales en este juego de la evolución de la sexualidad infantil aparece la elección del objeto a partir de la transposición de este primer afecto que los hijos sienten hacia los padres. ¿Y cómo es que los hijos sienten? Claro, los padres son los que empiezan con la estimulación sexual del hijo. A partir de lo oral, la madre dando el pecho, el padre dando el biberón, lo anal y lo que uno hace al, pongamos que limpiarlo, bañarlo, etc. La estimulación está. Somos el primer objeto de afecto. Somos el primer objeto, los padres digo, y las madres. Somos los primeros objetos sexualizados. Pero luego, la persona, el pequeñín, tiene que transponer todo ese afecto y esa carga sexual en otras cosas. Debe elegir otras. Y muestra otro elemento que van ustedes a estudiar hasta el hartazgo, que es el complejo de Edipo. ¿De qué se trata? Los niños toman entonces
una cuestión afectiva intensa hacia el padre del otro sexo y las niñas hacia la madre. Hacia el padre, perdón. O sea, se entiende, ¿no? Cruzado. Varón, mamá, mujercita, papá. Entonces, pongamos que agarramos al chico, al varoncito, va a tener una alta carga emocional, afectiva, sexual hacia la madre e intensos afectos negativos hacia el padre. Que si ustedes han leído teatro clásico griego, la tragedia de Edipo se trata de, es la persona que, bueno, sin saberlo, termina volviendo a su lugar de origen, matando a su padre sin saber que era su padre y desposando a su madre, la que quedaba como reina, y teniendo, por supuesto, relaciones con ella, obviamente. A lo cual, cuando se entera, termina quitándose los ojos y mal. Tragedia. A los griegos les gustaba esta cosa emocionante. Pero bueno, como sirve la figura, el afecto positivo hacia la madre, el afecto negativo y el deseo de muerte del padre, complejo de Edipo, donde luego, transcurrido un tiempo, las personas normales elegimos a otras personas distintas a nuestra mamá o nuestro papá. Entonces, complejo de Edipo es central. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Ahí Genial. Santiago levantó la mano. Sí. Dime, Santiago. Hola, profe. Una pregunta. Si antes en los casos de histeria, usted decía que se estudiaba más en casos de mujeres, en lo del caso cuando usted habla del complejo de Edipo, ¿cuándo se menciona después el complejo de Electra, Electra, sí, disculpe. justamente. La contraparte en teatro clásico es Electra. Más adelante, sí, va a haber, no en las conferencias, pero en otras obras se menciona el complejo de Electra, que es el de la mujer sobre su papá, así como el de Edipo es el del varoncito sobre su mamá. Son los equivalentes. No es exactamente lo mismo porque en la concepción freudiana, la posición de la clásica primitiva, la posición de la mujer es diferente a la del hombre de constitución, al tener el hombre aparatos sexuales, genitales, exteriores, visibles, y donde el hombrecito y toda la cultura pone una gran carga, la mujer carece de eso. Y por lo tanto, su juego para la obtención de ese falo se juega en el complejo de Electra. Pero eso ya lo van a ver más adelante, no en estas conferencias. Muchas gracias, profe. Bien. Quinta conferencia. Ya fatigada toda la audiencia, les iba dando una conferencia, no todas seguidas, fueron muchos días de conferencias, pero les fue presentando muchos conceptos. De esta quinta conferencia yo les voy a traer unos poquitos. Primero, cuando las personas tienen una cuestión que es displacentera, lo que hacen es una regresión a fases anteriores de la vida sexual, porque en aquella vida sexual infantil sí fueron satisfechas. Entonces, la vida actual no me permite la completa satisfacción libidinal, puedo hacer una regresión hacia momentos anteriores. Esa regresión la van a describir como primero, una regresión temporal en cuanto a voy a volver a momentos anteriores de mi vida, y formal, porque voy a usar elementos que antes usaba. Obtención de placer sexual a partir de formas que antes sí me daban placer. Pero la quinta conferencia, sobre todo, va a hablarnos de otro elemento fundamental en la práctica del psicoanalista, la transferencia. Transferencia, concatenándolo con la anterior, vieron que ustedes desarrollaron afectos muy positivos hacia el progenitor del sexo opuesto. Bien. Como tuvieron que hacer una elección de objeto distinta a su progenitor, lo que hicieron fue transferir toda esa carga libidinal a otras personas.
u actividades, o perros, o algo. Entonces, transfirieron. Ahora, en el trabajo analítico, transferencia específicamente se refiere a volcar en el médico, en el analista, el exceso de emociones tiernas, dice Freud, contaminadas hartas veces de hostilidad, que no se fundan en un vínculo real. ¿A qué se refiere? Se refiere a que cuando ustedes están, pongamos que en la consulta de su psicoanalista, van a sentir cosas por su psicoanalista. El tipo ni los mira. El tipo está atrás tuyo. Ni te mira, ni te habla, ni nada. Es más, podría estar durmiendo. Pero vos sentís cosas por ese tipo. Le depositas contenidos mentales. Debe estar pensando de mí. Me ama, me odia. Lo odio. ¿Cómo es que se queda callado? ¿Cómo es que me dijo esto? Pero todos esos afectos... por supuesto que estoy jugando, banalizando, no es textual, ¿no? Todo eso que se vuelca en el trabajo analítico, toda esa cosa tan intensa, no es por el analista. De hecho, el tipo no dijo ni mu. Eso deriva de anteriores vínculos, anteriores juegos de deseo sexual con otras personas. Lo que pasa es que en el análisis lo vuelco a lo actual. ¿Y quién está ahí? El psicoanalista calladito, pobrecito, y yo le puedo putear internamente. Ay, no debería decir estas cosas. Ay, qué terrible. Pero entonces, todo esto inconsciente que se jugaba con otras personas, lo vuelco en esta persona calladita ahí. Pobrecito mi alma. Que me cobra bien cobrado, pero bueno. Entonces, la transferencia es eso. Y todos, dice Freud, todos los detalles de su emergencia nos fuerzan a derivarlas de antiguos deseos fantaseados del enfermo, devenidos inconscientes. Esos deseos, por ejemplo, la cuñada que ahora se quería hacer con el ex marido de su difunta hermana, eso ahora lo va a transferir al analista. Entonces, nos va a presentar una cosa más. ¿De qué se trata el trabajo analítico? Se trata de ver la represión funcionando. Pero como la represión es muy mala para el devenir psíquico porque termina generando la creación de formaciones sustitutivas, síntomas, la represión es sustituida por un juicio adverso. Es decir, en vez de reprimirla, barrerla bajo la alfombra, voy a poder hablar de eso y decir, fíjate vos, qué chancha mi mente lo que pensó. ¿Y eso qué me va a provocar? Que no haya necesidad de barrer bajo la alfombra ni que aparezcan formaciones sustitutivas. Voy a hablar. Solo que no lo voy a decir qué bien que pensé en engancharme a mi cuñado, sino decir qué mal, pero no, yo sé que no lo voy a hacer. Entonces, la represión es sustituida por un juicio adverso, pero eso no da síntomas. La sublimación, que es la transferencia de estas catexias libidinales a cuestiones culturales, cuestiones aceptadas, cuestiones de tipo artística o un negocio o lo que fuere, donde yo pueda poner toda mi energía sexual, pero energía en bien de la comunidad y de mí mismo. Y a la satisfacción libidinal, pura y dura. Ahora, corolarios de esta quinta conferencia, ningún síntoma histérico surge de una sola vivencia real. Todo viene causado por múltiples vivencias, despertados muchas por vía asociativa, y todas esas vivencias, recuerdas de esas vivencias, cooperan en la causación de un síntoma. Es decir, lo que dijo antes también lo vuelve a desdecir. No es que el perrito causa la hidrofobia, es el perrito más una concatenación de vivencias anteriores llegando a la sexualidad infantil. Y como condiciones de producción de síntomas, primero, vivencia sexual o serie de ellas prematuras, traumáticas, que han de reprimirse. Si su represión, a raíz de evocación posterior, se despierta, que despierta su recuerdo, lleva a la formación de un síntoma primario. Luego hay una defensa que se asemeja a la salud, salvo que hay un síntoma primario. Y
el estadio en que las representaciones reprimidas retornan y tratan de volver a la conciencia y en la lucha entre estas y el yo forman síntomas nuevos. Lo que vemos hoy como la enfermedad de la histérica. Bien, ¿hasta acá vamos bien? Nada, con esto él resume todo lo que habló, desde la primera hasta la última conferencia. ¿Se entendió? Sí, profe. Genial. Bien. El segundo texto no lo voy a hablar. ¿Por qué? Porque si ustedes entendieron estas primeras 5 conferencias, el texto de Berrigotti hace un muy buen repaso de todos los contenidos, ordenándolos, y creo que se comprende fácilmente. Lo único, yo les aconsejaría que, perdón, empieza el texto con una serie de datos un poquito raros, pero porque como yo soy un poco nerd y digo, no, eso no está bien, lo voy a corregir. Freud, ¿dónde nació? Se dice ahí en Moravia. Se la menciona como una pequeña ciudad de la República de Checoslovaquia. ¡No! Moravia no es una ciudad, Moravia es una región muy grande, muy antigua. No es una pequeña región, es una región sumamente importante. Y él nació en Freiberg de Moravia. Y segundo, no es de la República Checoslovaca. No había Checoslovaquia en esa época. Estamos hablando de mitad del siglo XIX. Era Imperio Austríaco, que luego fue Imperio Austrohúngaro, que luego guerras mundiales y todo, luego fue Checoslovaquia. Pero él no, él nació en el Imperio Austríaco. Nada, sacado esta pequeña cosita, lo demás, léanlo, se entiende muy bien. Vamos entonces, finalmente, al texto de los post-freudianos. De los post-freudianos, solamente les he traído como una serie de subtítulos que van hablando de distintos post-freudianos. Intento ponerles los puntos principales de cada uno de ellos, ¿sí? Tenemos a Adler, a Jung, a Klein, el psicoanálisis americano y Lacan. Adler y Jung, discípulos de Freud, enfocan su trabajo en diferentes cuestiones y luego se escinden del psicoanálisis tradicional, el freudiano. Adler nos habla de una psicología individual, donde él explica una dinámica muy interesante de un núcleo neurótico muy interesante de sentimiento de inferioridad. Esto lo reconocemos muy frecuentemente en la clínica. Personas que se sienten inferiores, que se sienten ustedes mismos, piensen en sí mismos, se reconocen a sí mismos como personas totalmente válidas y personas admirables, fantásticas, no, unas personas geniales, o se sienten más bien en el fuero más interno como una persona inferior, una persona no del todo querible, una persona no del todo apta. Ese sentimiento de inferioridad, que seguramente ustedes reconocen en ustedes mismos, hace que las personas generen una serie de ideas de necesito reconocimiento, necesito afecto, necesito poder. Por lo tanto, complejo de superioridad. En la conciencia, sin embargo, incompletud y vulnerabilidad. Les digo, les voy a resumir muy escuetamente elementos centrales de los pensamientos, ¿sí? Jung nos va a introducir a la psicología analítica. Si él hace él comprende que, así como a nivel personal, hay complejos que Freud los mencionó, complejos de Edipo, complejos primitivos, etc. Jung dice, hay en el inconsciente complejos. Y en el inconsciente colectivo hay elementos en común a las personas que vamos a llamar arquetipos. Estos arquetipos, estas cosas que tenemos en una mente, en una sociedad, todos iguales, van a derivar en sintomatología en muchas personas, ¿sí? Él va a hacer además una clasificación de tipos psicológicos derivados de esta concepción arquetípica. Los junguianos actuales son una raza aparte. Todavía está la cura por arquetipos.
Y es interesante leerlos porque su comprensión de los que son las funciones interpersonales es totalmente distinto a lo que Freud podría haber dicho. Y lo que la mayor parte de los psicólogos dicen, ¿sí? Klein es más difícil. Adler y Jung son sencillos de entender. Klein es más difícil. Melanie Klein nos habla de niños, cosa que hasta ese momento poca gente había hablado, de psicoanálisis y pequeñitos. En esta cuestión de los pequeñitos, Klein hace un reconocimiento de posiciones que va tomando el niño a lo largo de la vida con respecto a sus padres, pongamos, y relaciones objetales en general. Estas posiciones son la esquizoparanoide y la depresiva. Y nos va a ir explicando que los niños van pasando de una posición esquizoparanoide, es la posición donde percibo que algo del exterior es agresivo, me persigue, me va a significar peligro. Depresivo, bueno, la depresión entendida como baja en los niveles de catexia, etcétera, y sentimientos negativos, ¿sí? Entonces, nos va a ir diciendo que si uno analiza, observa a los pequeñites, ay, me salió inclusivo, pequeñites, va a ir viendo cómo va pasando por distintas posiciones con respecto a sus relaciones objetales. Y eso lo podemos observar en el adulto de cómo se mueve actualmente con sus relaciones objetales, ¿sí? Pero en los niños, la patología aparece a partir de posiciones esquizoparanoides o posiciones depresivas. El psicoanálisis americano nos va a hablar de los aspectos culturales y el psicoanálisis del yo con una posición mucho más acotada con respecto a los contenidos inconscientes y los contenidos del yo, del superyo, se dedican a la cuestión funcional y la adaptación del yo a la vida cultural. Y finalmente, el incomprensible Lacan, donde se nos va a presentar al inconsciente freudiano, pero estructurado como un lenguaje. Retomando lo que acabamos de hablar de metáfora y metonimia, va a hacer todo el despliegue, va a hacer la reexplicación de lo freudiano, pensando que el inconsciente se mueve como si fuera lenguaje, donde va a ir habiendo metonimias, va habiendo metáforas, va habiendo significados, significantes, nos va a hablar de la inversión del signo saussuriano. Ferdinand de Saussure, lingüista francés, este sí es francés, su nombre obviamente lo indica, de quien imaginó el signo lingüístico con el significado y el significante. Significante es la palabra, pongamos, el significado es el contenido, y cómo cuando hay una primacía de lo significado, o sea, si yo quiero decir gato, lo que mi mente movería sería la imagen del gato y no la palabra gato. Lacan dice, no, es al revés, es el significante, la palabra, lo que va a conformar la cuestión psíquica y no el contenido gato. Hay una primacía del significante. Esto que estoy diciendo ahora les tiene que sonar a chino, y está bien. Pero bueno, lo que van a seguir viendo a lo largo de muchos años es cómo Lacan terminó explicando todo el aparato psíquico habiendo tomado de los lingüistas explicaciones de cómo se arma el lenguaje. Y a partir de este lenguaje de lo inconsciente, vamos definiendo nuestro devenir psicológico. Y la cura se da, por lo tanto, a partir de la misma concepción lingüística. Y nos va a hablar de lo real, lo simbólico y lo imaginario como tres órdenes que hacen un interjuego en la vida psíquica y que van a ir aprendiendo de a poquito. Bien, gente. Sé que estos 5 elementos que acabo de presentar, solamente le presenté los titulares, no me metí en la explicación, ¿de acuerdo? Porque eso nos llevaría 1 hora o un poco más.
Por lo tanto, con que hayan comprendido la base que es Freud y que les va a resultar muy sencillo leer a Rigotti, estos siempre van a estar haciendo relación a aquellos elementos. Lo que creo que tienen que hacer con más delicadeza es leer los elementos kleinianos y lacanianos que aparecen en el texto de Altamirano, porque es donde más frecuentemente van a empantanarse. Les propongo, por lo tanto, que mañana, después de leer sobre todo el capítulo de Altamirano, vengan con todas las dudas. ¿Les parece? Y yo dejo de presentar acá. Bueno, dejamos de grabar. Dejemos de grabar. Bien, porque ya fue como mucha información sobre